Marcel Cisniega es considerado uno de los jugadores más fuertes de la historia de México. Él tiene un estilo muy combativo en el que siempre quería atacar al rival en base a combinaciones e iniciativa. En este video vamos a ver 3 partidas en las que Cisniega desarrolla un juego de ataque y demuestra su talento en base en el ajedrez. Hola, soy el maestro internacional Luis Torres y aquí estoy de parte de imajedrez.mx. Y como dije, vamos a ver partidas que demuestran la fuerza de Marcel Cisnegas. Sin más que decir, empezamos. La primera partida es contra Jiménez Molina, que en ese entonces era campeón de Costa Rica. Esta partida la escogí porque fue jugada en 1977, unos meses antes del Campeonato Mundial Sub-20, en el que incluso Dvoretzky en el libro For Friends and Colleagues describe a Cisniega como uno de los jugadores más quizá fuertes del torneo y que quizá podría ganarlo. De hecho, Cisniega tenía un entrenador ruso por parte del gobierno de México para poderlo preparar para ese torneo. Sin embargo, Cisniega no jugó bien en el sub-20 y terminó debajo de los primeros 3 lugares. Sin embargo, esta partida demuestra por qué mucha gente le tenía miedo, o incluso lo tenía en el radar. Incluso esta gente como muy fuerte de la era soviética, que estaba en el top del ajedrez mundial, ¿no? Pero bueno, empezamos con la primera partida. C4, E6, G3, D5, alfil G2, caballo F6, caballo F3, alfil E7, D4, enroque, caballo B7 y B3. Bueno, este es un sistema de la catalana. Y aquí hay muchas jugadas. Aquí caballo C3 también es posible. También se puede jugar dama D3. Incluso dama C2. Siempre con la idea de hacer E4. Y tratar de liberar este alfil muy fuerte de la catalana. Sin embargo, B3 es una jugada un poquito más lenta. Que tiene la idea de hacer E4. Pero también desarrollando el alfil por B2. Y controlando las casillas negras en C5 y E5. La partida siguió con C6. Alfil B2, B6 y dama C2. B6 es una idea típica para intentar quizá desarrollar este alfil de casillas claras que no tiene lugar a donde ir. Y por B6 al menos se va a B7 con la idea de cambiar en C4 y hacer C5 y liberarlo. Dama C2, alfil B7, caballo C3, torre C8 y E4. Cisniega abre la posición en el centro, quizá confiando en que su desarrollo y la pareja, quizá los alfiles que están apuntando al centro desde B2 y desde G2 puedan darle un poco de ventaja. Peón por, caballo por, dama por y caballo F6. Este tipo de quizá desarrollo es muy típico de estas posiciones. Y aquí hay varios lugares a donde ir con la dama, ¿no? La dama puede ir a F4, puede ir a E2, puede ir a E5. Cisniega hizo dama C2, que sin ser mala, me parece que dama E5 era un poquito mejor. Con la idea de presionar un poco en las casillas negras. Por ejemplo, si C5, tenemos torre a D1, ¿no? Y ahora la dama está como atacada por la torre. Si por ejemplo las negras cambiaran, podremos hacer torre por, y si dama C7, incluso después del cambio de damas, esta posición es un poquito mejor para las blancas. Sin embargo, si las blancas o las negras hacen dama C7 sin cambiar, tenemos D5 con una posición quizá un poquito mejor, pero nada del otro mundo. Pero bueno, dama C2 no es mala y tienen la misma idea, ¿no? Poner las torres en las columnas y atacar en el centro quizá, con D5 en algún momento. Y aquí, el negro hace B5, que es una jugada muy extraña para mí, porque la idea principal de estas posiciones es tratar de liberar al alfil. B5 debilita un poco las casillas negras, además de que no está claro cuál es la idea de B5, ¿no? Incluso después del cambio en C4,
pues no ha hecho la posición de las negras mejor, ¿no? Este peón aún sigue siendo débil y pues va a estar pues aislado, ¿no? Como le decimos en ajedrez, incluso pues este también. Pero bueno, B5, ya más común es hacer C5, que de hecho fue una partida que jugó Mamedjarov con Bityugov en el 2017, en donde después de torre A de 1, C por D4, torre por D4, dama C7, torre F de 1, torre F de 8, dama E2, las blancas terminaron ganando la partida en un final un poco complicado, ¿no? Pero esta posición debe ser decente para las piezas negras también. Pero bueno, B5. Seguro B5 sería una jugada muy muy mala. Porque después de pues peón por liberamos al alfil. Y después de que el alfil llegue a D5 o incluso a E4, la posición llega a ser pues quizá un poco mejor para las blancas, digo negras. Este alfil sería muy muy malo, ¿no? Más que defender el peón de E4, está pues parece un peón, ¿no? No hace mucho. Ahora, obviamente, Cisniega no hizo peón por peón, hizo torre F E1, que es una jugada normal, ¿no? Tratar de desarrollar las piezas, poner las torres en las columnas abiertas y pues quizá presionar un poco más las casillas negras. B por C4, B por C4. Y la posición, pues la verdad no ha cambiado mucho. Y las negras pues perdieron un tiempo en hacer B5 y peón por, mientras que las blancas desarrollaron una torre, ¿no? Y aquí las negras hicieron dama C7, que es una jugada un poco lenta a mi gusto. C5 era un poco más molesta para las blancas, porque si cambiamos, pues nos quedamos con este peón de C4 un poco pues molesto, ¿no? Sin defensa. Y las negras están como pues quizá están a punto de igualar, ¿no? Después de dama E7. Ahora, de contra C5, D5 es la mejor jugada. Y si peón por, tenemos la jugada que es muy dura, caballo G5. Las negras no pueden comer el peón o avanzarlo porque el alfil se le está cayendo. Además de que amenazamos alfil por F6 para hacer dama por H7 mate, ¿no? Aquí hay varias jugadas, pero la jugada más fuerte es caballo E4. Y después de caballo E4, Cisniega tendrá una combinación pues quizá un poco interesante. Después de caballo por H7, rey por, peón por, F5. Y aquí no alfil por, porque después de alfil por tenemos una posición que sí, o sea, las blancas tendrían un peón de más. Sin embargo, pues terminamos en un final de alfiles de diferente color, en donde las negras tendrían muchas chances de pues hacer tablas, ¿no? De igualar la posición. Aquí la idea es hacer torre por caballo primero, y después de peón por alfil por, y contra rey H8 o rey G7 tenemos dama E2 con un ataque muy fuerte en el flanco de rey, que sin ser completamente ganado para las blancas matemáticamente es muy difícil defenderse de negras, ¿no? Pero bueno, dama C7 pasó en la partida, y la siguiente jugada es muy fuerte en cuanto a pues el juego de Cisniega. Torre A B1, activando la última pieza y como mirando con rayos X al alfil de B7, ¿no? Las negras hicieron alfil A8. Y aquí Cisniega hace una jugada muy fuerte, que es C5. Y es típica de este tipo de posiciones, pues en la catalana, incluso en el peón dama, donde el alfil está desarrollado en D3. Porque encierra a este alfil, ¿no? O sea, da la casilla de 5 a cambio de que este alfil no tiene mucho juego. Esas posiciones están consideradas pues ser un poquito de ventaja para las blancas, pero las negras siempre están como muy sólidas, ¿no? Y es muy difícil entrarles. Entonces, por ejemplo, el jugador de negras hizo torre B8, y aquí el plan típico sería pues hacer caballo acá y quizá caballo C4, quizá
reactivar el alfil F4. Y la posición tardaría pues un buen tiempo en ganarse, ¿no? Pero aquí Cisniega quizá con el juego combinativo que tiene, intenta como abrir la posición automáticamente y tratar de tener quizá ventaja de sus alfiles, ¿no? Que están muy fuertes en las diagonales. Y pues nada, D5 es una jugada muy interesante que sin ser la mejor jugada en esta posición en general, pues llega a ser muy molesta, ¿no? Aquí te puedes dar cuenta que Cisniega entendía muy bien eso de abrir las posiciones y sacrificar peones o piezas por tener la iniciativa, ¿no? D5 es una jugada interesante. Aquí la mejor jugada de las negras que se jugó en la partida es torre por B2. Porque si no haces torre por B2, por ejemplo, si haces caballo D5, tenemos alfil E5. Que después de, por ejemplo, torre por B1, alfil por, torre por, caballo por y caballo por. El final es mucho mejor para las negras, para las blancas, perdón. Porque este alfil está pues como muy malo en A8, ¿no? Además de que pues si contamos el material, tenemos dama contra pues dos piezas, ¿no? Alfil y torre. Entonces, las negras se dan cuenta que no pueden comer en D5 directamente y hacen torre por B2, que es una jugada muy fuerte, sacrificando la calidad, pero capturando este peón de D5 en buenas condiciones, como especulando a que el peón de C5 se quede débil. Aquí Cisniega hizo dama por B2, peón por y torre S1. La posición parece quizá un poco ventajosa para las blancas, pero lo que pasa es que pues las negras pueden comerse el peón de C5 sin ningún problema, y quizá eso fue lo que Cisniega pues no vio, ¿no? Durante la partida. Después de alfil por C5, ningún intento de ganarse el alfil funciona. Si por el simple hecho que tenemos caballo B7, caballo F de 7 y torre C8 defendiendo el alfil, y no hay forma de comértelo. Aquí Cisniega hizo dama C2 y caballo D7. Y aquí torre B5 ganaría si no fuera por torre C8. Y después de dama D6, como está marcado, y G6, por ejemplo, me voy a quitar de las clavadas y voy a poco pues avanzar mis peones en el centro del tablero. Aquí Cisniega intenta pues activar el alfil, ¿no? Siempre buscando posiciones activas para sus piezas. En esta posición ya es un poco más, pues quizá más fácil jugar de negras, ¿no? Pero Cisniega intenta crear cosas como alfil D3, como caballo G5, y sin ser la partida perfecta, demuestra como el joven Cisniegas de 17 años, pues intentaba entender las posiciones en el sentido de pues resolver los problemas de métodos tácticos o de iniciativa. Dama D6, que es una jugada muy fuerte, que se quita la clavada y además deja pues el alfil listo para ir a B6 y activar este caballo por C5 o por F6 para llegar a E4. A4, alfil B6 y torre B5. En vez de alfil B6, me parece que la mejor jugada era hacer G6, por ejemplo, con la idea de quizá darle un aire al rey para que no te maten la octava y poco a poco quitarte pues la presión de tus piezas, ¿no? Si las negras pudieran hacer E5, D5 y E4, las negras estarían muy bien. Además que estamos a punto de desarrollar este alfil de A8, que es un monstruo, ¿no? En cuanto se quite el peón de D5. Alfil B6 se jugó en la partida. Torre B5. Si Cisniega se da cuenta que caballo C5 es una amenaza, entonces intenta pues evitar caballo C5, además amenazando pues A5, ¿no? A6, torre B3, caballo F6 y dama B2. Dama B2 pues obviamente intenta atacar el alfil y quizá crear un poco de contrajuego contra jugadas como caballo E4. Aquí sin embargo A5 quizá era muy interesante
porque después de alfil por tenemos dama c5 y cambiamos damas y la posición es, a pesar de que tiene 3 peones de más las negras, la posición no es mala para las blancas por el hecho de que todas las piezas están jugando, ¿no? Este caballo puede llegar aquí, este alfil se puede comer este peón, estas dos torres pueden ocupar la octava fila, mientras que este alfil de a8 no juega, esta torre f8 está un poco pasiva. No estoy diciendo que las blancas estén ganadas en lo absoluto, pero las negras deben de tener, pero las blancas no deben de estar mal, ¿no? Sin embargo, pues las negras no tienen que comer en A5, pueden hacer alfil C7. Pero después de alfil C7 tenemos dama C7 y la posición es completamente ganada para las blancas. Porque después de dama por, torre por y alfil B8 llegamos a la misma posición que les decía, donde nos vamos a comer este peón. Y pues el contrajuego de las negras no es suficiente para compensar pues la calidad de menos. Ahora dama b2 es interesante también, atacando el alfil a7. Y aquí Marcel se da cuenta que tenemos que cambiar damas, porque el ataque de las negras está llegando muy fuerte en el flanco de rey con caballo 4 y hace dama a3. Naturalmente las negras no quieren cambiar las damas, hacen dama de 8 y después de alfil por a6 la posición ya no es tan fácil, ¿no? Si te das cuenta, Cisniega intentó pues molestar a su rival todo el tiempo para pues quizá hacerlo cometer errores como a6, alfil b6, etc. Y pues tratar de compensar la posición, ¿no? Aquí en esta posición el jugador de negras pues completamente tira la partida después de caballo g4, porque después de torre c1 las negras pues terminan ganando las blancas terminan ganando la partida. Aquí era pues quizá notorio dar a conocer que dama 5 no aún pues aguanta la posición, pero es de notar que como es que Cisniega siempre molestaba a sus rivales, ¿no? Aquí, como había dicho, caballo g4 pierde por torre c8, dama por, única jugada, alfil por, torre por, Cisniega hizo torre c3, aquí las negras hicieron torre b8, y aquí las blancas pueden ganar de diferente forma. Dama c1 como está acá, atacan pues en la octava fila, igual con dama f4 y especulando con torre c7 si se defienden. h3 también ganaba, pero Cisniega decide pues resolver la posición de una manera un poco más bonita, por así decirlo. Cisniega se dama b4 con idea de que si dama por tenemos torre c8 mate, y si no te come pues terminamos comiendo el caballo, te comemos la torre, ¿no? La posición siguió con h5 y Cisniega simplemente terminó comiendo la torre, y después de torre c8 y a5 las blancas están completamente ganadas, simplemente porque el peón se va a convertir en dama, nos va a tener que dar esta pieza y pues con una pieza de más pues debemos poder ganar la partida, ¿no? La partida siguió así, y en este momento las blancas ganaron la partida porque las negras se rindieron. La siguiente partida que quiero mostrar es la de Cisniega contra Romanishin en 1980. Aquí ya Cisniega tiene más de 20 años. Y esta partida la quiero mostrar porque pues Romanishin tenía un elo muy alto en ese entonces. En cuanto pues la gente que jugaba los candidatos y así tenían 26-50, quizá cercanos a 27. Y Romanishin en ese entonces casi tenía 2600, ¿no? Y esta partida también demuestra cómo pues Cisniega olía las posiciones pues de ataque, ¿no? Aquí en esta posición hace E4, C5, caballo F3, E6, D4, caballo por, caballo C6, caballo C3, A6, la variante principal de la Poulsen. Y aquí pues Cisniega hace alfil E2 tranquilamente.
Aquí las negras tienen muchas opciones, pero la principal es dama c7 y d6 como está marcado. Pero Romanishin hace caballo g7, con la idea de quizá reciclar este caballo c6, ¿no? Si puede comer y trae este otro caballo acá, pues tenemos libre el paso para el alfil. Y supongo que esa es la idea de caballo g7. Sin embargo, aquí Cisniega se da cuenta de eso y hace caballo b3, que es una jugada que pues tiene mucho sentido, ¿no? Le deja este caballo que está un poco extraño en e7 a las negras y les pregunta qué van a hacer con el caballo, ¿no? Lo llevas a g6, lo regresas acá. ¿Dónde va, no? Porque este alfil tiene que desarrollarse en algún momento. Aquí las negras en caballo g6, alfil e3, b5, f4, dama c7 y dama d2 tranquilamente. Cisniega está especulando con enrocarse corto o largo, dependiendo de cómo juegue su rival. Además de que tenemos pues planes con f5, con e5, etc. Aquí Romanishin quizá pierde un tiempo con alfil b4 porque no amenaza nada en absoluto, ¿no? O sea, incluso aunque nos dé el alfil por el caballo, nos quedamos con pareja de alfiles y pues con mejor posición, ¿no? Si el caballo estuviera en f6, alfil b4 tendría mucho más sentido porque amenaza pues caballo por, ¿no? Pero bueno, aquí Cisniega lo ignora, hace enroque y Romanishin regresa al alfil a e7. Se da cuenta que hay que regresar a la defensa porque pues f4, f5 y f6 llega a ser muy molesto. Aquí, de nuevo, Cisniega trae la última pieza al juego y hace torre a d1, enroque corto. Y aquí hay muchas jugadas que dan ventaja. E5, como está marcado acá, es quizá la mejor por el hecho de que deja este alfil como malo porque pues no se puede desarrollar porque hacemos dama por. Además de que pues fija este peón de 7, que es una habilidad hasta cierto punto. Pero Cisniega tenía una forma diferente de ver quizá esta posición y pues le tiró al rey, ¿no? Tiró a crear complicaciones al rey contrario y tratar de ganar la partida de esa forma. Cisniega hizo f5, caballo g5 y si no haces, y si la siguiente jugada de Cisniega quizá es un poco obvia después de hacer f5, pero pues no es la única. O sea, aquí las blancas tienen muchas jugadas como rey h1, incluso jugadas como g4 pueden pensarse también. Pero Cisniega se da cuenta que pues quizá tiene que sacrificar un poco de piezas para poder entrar, pues quizá entrarle al rey negro y hace f6. Y esto quizá demuestra por qué esos rivales le tenían con tanta consideración en ese entonces. Porque pues él puede ganarle a cualquier persona con este tipo de juego, ¿no? Aquí hizo g por f6 Romanishin. Si alfil por f6, tenemos torre por f6, g por f6 y dame 1 admiración. Con ella traer todas las piezas al flanco de rey. Por ejemplo, dama de 8, dama f2, rey g7, alfil b6, dama e7, alfil c5, dama de 8, por ejemplo. Y aquí podemos decidir entre pues comer la torre o incluso pues traer más piezas al flanco de rey de alguna forma, ¿no? Sin embargo, aquí pues Romanishin comió de pawn y la siguiente jugada también quizá tiene mucho que ver con el juego de Cisniega, pero tampoco es completamente obvia. Cisniega hace el caballo de 5, que es muy interesante. A lo estilo tal, intenta sacrificar un caballo en el centro para tratar de atacar al rey enemigo, ¿no? Y es muy interesante como, pues en ese entonces no había computadoras, ¿no? O sea, las computadoras eran muy malas en cuanto a análisis del ajedrez. Y pues esos sacrificios pues estaban en todos lados, ¿no? Y pues era muy difícil jugar contra ellos. Aquí las negras hicieron peón por. Si dama de 8 tenemos dama alfil b6 ganando la partida. Y si
esta jugada tenemos caballo por F6 y le quitamos el alfil de casillas negras y el rey negro se queda muy débil, ¿no? Pero bueno, hay que comerse, cuando te dan un sacrificio así hay que comérselo naturalmente, casi siempre. Y después de peón por, tenemos caballo C4, alfil por C4, peón por y caballo C1. Con la idea de traer el caballo como están en las flechitas a G3 con la idea de F5 o H5. Ahora, aquí las negras, si hacen por ejemplo esta jugada, quedan muy inferiores después de D6. Porque pues tienen muchas debilidades y este alfil llega a ser un poquito más fuerte que el de B7. Sin embargo, pues las negras hicieron dama D6, caballo E2. D por C6 sería una jugada muy respetuosa para el rival, porque después de pues dama por peón por, las negras están, como vieron en los circulitos, tienen muchos peones como aislados, tienen 4 islas de peones, pero a pesar de eso tienen pareja de alfiles, y la pareja de alfiles puede ayudar a las negras a defender la posición. Sin embargo, pues Cisniega, como ya sabemos, él siempre quiere tirarle al rey y tratar de crear pues los máximos problemas posibles para poder pues dar mate, ¿no? Entonces Cisniega hace caballo 2 para traer la última pieza al juego, caballo E5, caballo G3 y caballo G4. Esta es una posición que quizá llamaríamos el momento crítico de la posición, en donde pues Cisniega aquí tiene una jugada muy fuerte que es alfil D4, que después de por ejemplo jugadas como dama por D5 tenemos torre F5, dama C6 y dama F4 ganando la partida fácilmente. Y después de alfil D4 las negras prácticamente están muy mal. Estuve checando con la máquina un poco esta posición y ciertamente las negras tienen muchos problemas. Sin embargo, aquí Cisniega hace torre F4 porque quizás es un poco impaciente en este punto del juego y piensa que está completamente ganado, porque si por ejemplo las negras hacen caballo por, después de dama por tenemos pues caballo acá y dama mate, ¿no? Por ejemplo, una de las opciones. Incluso tenemos jugadas como torre H5, H4 con idea de dama H6 o etcétera, demasiadas amenazas. Pero la jugada no es caballo por E3. Aquí su rival muy bien entendiendo la posición se da cuenta que tiene que tomar la iniciativa de alguna forma y hacen dama por torre. Pues alfil por torre, alfil C5 y no podemos ir a H1 porque por el caballo de F2, ¿no? Caballo F2 y caballo acá y nos recuperan la dama con una pieza de más, 2 piezas de más, una torre y un alfil, ¿no? Entonces tenemos que ir a F1 y después de caballo por rey E1, torre 8, caballo E2. Las negras están un poquito mejor por el hecho de que pues el rey blanco está quizá un poco pues no está defendido, ¿no? O sea, si nos traen una fila G4 como estaban en las flechitas, pues nos están comiendo este caballo de 2 y no tenemos ningún mate enseguida para complicar a nuestro rival. D6, sacando el alfil y pues desarrollando las piezas. Y aquí Cisniega hace dama C3. Cabe mencionar que alfil por era una jugada muy mala por alfil G4 y te doblamos torres en la columna E y las negras simplemente están mucho mejor. Aquí dama C3 es una jugada un poco más sensitiva con idea de hacer dama G3. Caballo G4, rey D2, trayendo ya el rey para el otro lado del tablero y para poder usar quizá la columna y las piezas para atacar al rey contrario. Y caballo F2, que es una jugada un poco mala.
Aquí todas las jugadas eran jugables, incluso torre B8 con idea de hacer alfil B4 o alfil F5. Pero caballo F2 da chances a las negras, a las blancas, perdón. Aquí lamentablemente Cisniega no hace la jugada mejor. Hace rey C1, que no es mala. Pero dama G3 ya le crea muchos problemas al rival. Por ejemplo, si esta jugada caballo C3 y el caballo defiende la casilla E4 como estaban las flechitas. Y también pues las piezas de las negras se sienten un poco, pues como un poco tiradas, ¿no? O sea, este caballo lo quitas y te como este. Este caballo no tiene a dónde ir sin que le caiga este, ¿no? Está clavado también. Y el rey en D2 pues se ve muy seguro, ¿no? No hay jaques, no hay nada. Entonces, esta posición pudo haber pasado donde pues Cisniega pudo haber ganado la partida de esta forma. O al menos pues conseguido ventaja. Pero Cisniega hace rey C1. Torre por E2. Y después de dama por F6, al menos pues las blancas tienen tablas, ¿no? Por la idea del perpetuo. Y aquí es cuando quizá Romanishin se vuelve un poco loco, ¿no? Romanishin entiende que tiene pues piezas de más, ¿no? Si contamos las piezas, tenemos un alfil contra un alfil, torre contra torre, y las negras tienen 3 piezas por la dama, incluyendo pues una torre. Y normalmente eso pues daría ventaja a las negras. Sin embargo, este rey está muy débil y estas 2 piezas están como muy atrás, ¿no? Y aquí intenta seguir jugando la partida con caballo acá. Mejor hubiera sido caballo por D1 y la partida aquí se hubiera terminado en tablas de esta forma. Pero terminó siendo diferente porque después de caballo E4 las blancas tienen simplemente dama D8, rey acá y torre H1. Y activan las 3 piezas que tienen. Y con esas 3 piezas pueden darle mate al rey contrario. Fíjate cómo, pues si hacemos una línea aquí, esas 3 piezas no contribuyen a la defensa del rey negro, ¿no? Incluso esta torre de 2 está como pues atrás, ¿no? Porque el caballo no la deja regresar y es una posición como muy instructiva en ese aspecto. Pero bueno, después de torre H1 las blancas están completamente ganadas. Caballo F6, alfil H6, rey G6 y dama F8 amenazando quizá dama G7 y dama G5 con la idea de ganar no solo el caballo pero dar mate en pocas jugadas. Caballo H5 defendiendo la casilla G7 y aquí pues las blancas ganan de una forma pues quizá bonita. Alfil D2, ¿no? Regresando el alfil para darle la casilla H6 a la dama y comerse el caballo de H5. Torre por D2, única jugada. Rey por D2, caballo G7 y G4. Como ves en las flechitas, pues las negras están como en una posición muy precaria porque el rey está en G6, está muy débil. Pues siempre podemos traer la dama a H6 o a F6 con ayuda de la torre. Y de nuevo estas piezas se quedaron como muy atrás, ¿no? No están pues ayudando al juego para nada. Y de hecho la partida se termina de una forma pues quizá un poco rápida. Después de alfil B7, dama E7, alfil por. Y aquí Cisniega da mate en 2 jugadas. Si puedes ver la jugada, pues la dices en los comentarios abajo, por favor. Y pues te voy a dar unos 2 segundos. Y bueno, si la viste, la jugada es torre H6. Y aquí se rinde el jugador ucraniano porque después de rey por tenemos dama F6 mate, ¿no? Esto muestra cómo Cisniega no tenía miedo con jugar con esta gente que era muy fuerte y le tiraba todas las piezas y trataba de dar mate, ¿no? Sea quien fuere su contrario. Sea quien sea su contrario. Ahora, la última partida que quiero mostrar es una partida un poco famosa. Él jugó contra Anand, el ex campeón mundial de la India, en 1987. Esta partida, sin tener algo, pues quizá algo extraordinario, sigue demostrando cómo Cisniega
yo creo que una de las principales cosas que tenía él era pues la confianza en sí mismo, ¿no? No le temía, la mano no le quedaba atrás, ¿no? Cuando jugaba con jugadores fuertes e intentaba dar lo mejor de sí. E4, E6, D4, D5, ¿no? La defensa francesa. Caballo C3, caballo F6, E5, la variante del avance. Y aquí la jugada principal es F4, en donde hay un montón de teoría. Después de C5, caballo F3, caballo C6. Hay demasiadas partidas en la base de datos. Pero Anand intenta una jugada interesante que es caballo C2. La idea es tratar de defender el peón de E4 con C3 contra C5 y seguir expandiéndose en el flanco de rey. Y si no juegas de una forma pues activa de negras, las blancas pues fácilmente terminan dominando todo el tablero, ¿no? Aquí si niegas es C5, C3 con la idea de defender el peón de E4, caballo C6, F4 y dama B6. De nuevo, las negras tienen que jugar de manera activa para evitar que las blancas pues hagan todos sus planes, ¿no? Como caballo F3 y expansión en el flanco de rey, sin que tengan que preocuparse del flanco de dama, ¿no? Dama B6 amenaza peón y también tiene la idea de hacer, pues, presionar el peón de B2, ¿no? Para que el alfil no se desarrolle. Caballo F3 y F6. Esta jugada es muy, muy típica en la francesa e intenta abrir la columna F para, si es que nos enrocamos corto, poder tener quizá un contrajuego no solo en el flanco de dama, pero también en el flanco de rey. F6, G3, pues Anand sigue con su plan, ¿no? De tratar de defender todas las casillitas y tratar de controlar pues el centro lo máximo que se puede con las piezas que tiene. Sin embargo, se ha demostrado que esta posición es buena para las negras por el hecho de que siempre tienen suficiente contrajuego. Y aquí la mejor jugada para las blancas es A3, según mi database. Y después de alfil E7 y H4 las posiciones son muy complicadas. Pero bueno, G3. Y aquí ya es hora de pues sacar todas las piezas, ¿no? De crear contrajuego. Hace C por D4, C por D4, peón por y alfil B4, ¿no? Desarrollando una pieza y enrocándose en la siguiente jugada. Aquí Anand hace caballo C3, enroque corto, alfil F4 y alfil E7. El alfil ha hecho lo suficiente en B4 para que este caballo se regrese a C3 en vez de ir a F4. Y ahora amenaza ideas con G5, ¿no? Que es el problema de las blancas, al menos en esta posición, porque pues ya tenemos la torre en la columna F, mientras que le faltan 2 tiempos para enrocarse. Y aquí en esta posición Anand hace una jugada un poco dudosa. O sea, tenemos que tomar en cuenta que en ese entonces no había computadoras, entonces no sé hasta dónde habrá llegado la preparación de Anand o de Cisniega en esta partida, pero pues no tenían una base de datos tampoco, entonces me parece que esta es una posición relativamente nueva en el 87, de acuerdo con lo que vi. Y aquí pues Anand hace alfil H3, que es una jugada un poco mala. La idea es que pues A3 es la mejor jugada con la idea de que si dama por tienes caballo A4 y le encierras la dama. Y contra A3 las negras siempre tienen mucho contrajuego con G5. Y la línea principal en esta posición sería caballo E4, dama D8, alfil E3, G4, caballo H4 y caballo D por E5. Y las negras tienen mucha compensación y de hecho deben de estar mucho mejor en la posición por el hecho de que el rey está pues en el centro todavía, ¿no? Ese rey debe estar demasiado triste porque no puede enrocarse para ningún lado porque sus piezas pues lo obstruyen. Pero aquí hizo alfil H3 que parece una jugada normal, ¿no? Amenazando el peón de 6 y pues desarrollando una pieza. El problema es que las negras pues ya se enrocaron, ¿no? Su rey está mucho más seguro que el contrario
Y, y ese es quizá una posición crítica en la partida. Porque pues tú estás jugando contra gente del calibre de Anand, por ejemplo, y te regalan un peón en B2. Y pues es difícil quizá a veces pues comer esos peones, ¿no? Muchas veces confías en el cálculo del rival o pues en el conocimiento del rival y pues no entras a las posiciones críticas. Pero si niega sin, sin miedo, hace dama por B2, que es la mejor jugada, creándole pues problemas al rey blanco, ¿no? Y incluso, por ejemplo, aquí alfil por E6 es muy mala, por rey H8, torre C1, y tenemos torre por F4, peón por, y la siguiente jugada es muy fuerte también. Si puedes parar el video y verla, estaría muy bien. Y bueno, espero que la hayas visto. La jugada es caballo por D4, que rompe la posición completamente y no le deja a las blancas pues hacer mucho, ¿no? Si dama por D4 tenemos dama por, si caballo por tenemos un mate muy bonito con alfil H4, única jugada rey acá y dama F2. Entonces alfil por E6 es casi perdedora para las blancas, y ganando hace dama C1. El problema es que después de dama C1 tenemos dama por C1, torre por C1 y caballo E6. Y pues las negras defendieron el peón de E6 y se quedaron con un peón de más y con posición de más, ¿no? El rey aún no está enrocado y tenemos quizás suficientes tiempos para restaurar todas nuestras piezas. Aquí Anand intenta crear un poco de contrajuego con caballo B5 y aquí es la primera impresión que veo de Cisniega en esta partida. Caballo de 8 y de hecho la primera y la última. Caballo de 8 hace que tiene mucho sentido, ¿no? Defendiendo este peón con idea de contra caballo C7 no queda tocado, pero es una jugada un poco quizá pasiva, ¿no? Siempre hay que buscar por opciones activas de defensa y en ese aspecto H6 es muy fuerte, porque después, por ejemplo, de caballo acá tenemos G5 y pues se le cae una pieza, ¿no? Por ejemplo, caballo por, y se le cae una pieza y quedamos con pues material de más, ¿no? Si en roque tenemos G5, alfil de 2 y caballo C4, ¿no? Y la posición termina siendo pues mejor para las negras. Incluso esta jugada, torre B8 y siempre tenemos torre por y caballo por D2, ¿no? Pero bueno, Cisniega hace caballo D8 que sin arruinar nada le da una chance pequeña a las blancas que hubiera sido torre C7, molestando ahí mucho al rival. Torre C7 ataca este alfil, además de que pues evita cosas como alfil D7 también, porque siempre queda tocado. Y es una jugada que es muy molesta. La estuve checando con la computadora pues antes del video y no es muy fácil para jugar para las negras. Sin embargo, Cisniega Anand hizo caballo C7, que es una jugada mala también. Y después de torre B8, pues simplemente no hay ataque en el peón de E6, ¿no? Y las negras pues se desarrollan fácilmente y este caballo no hace mucho en C7. Aquí en roque corto se jugó en la partida. Y después de H6, el peón de nuevo está defendido. Ya tenemos amenazas con G5, con el caballo C4. Y la posición es simplemente pues ventaja negra, ¿no? Alfil de 2, caballo C4, alfil C3 y B5. Aquí terminó ganando la partida fácilmente Cisniega, pero lo vamos a pasar pues para pues aprender un poco, ¿no? De cómo él resolvía las posiciones con ventaja. Caballo H4, torre por F1, alfil por F1 y torre B7. Esta jugada es interesante porque la idea pues oculta. Esta era la F7 y vamos a ver en la partida. Caballo A6,
Caballo C6 desarrollando el caballo de D8 que estaba pasivo. Caballo G6, alfil G5, torre D1, B4, alfil A1 y tenemos torre F7. Se da cuenta Cisniega que no tiene por qué ganar el final o nada por el estilo. Él quiere dar mate al contrario y ya con alfil E6, por ejemplo, ya tenemos mucha iniciativa, ¿no? A pesar de que, pues a pesar de nada, ¿no? O sea, es normal que tengamos mucha ventaja cuando tenemos pues un peón de más y mucho mejor posición. Caballo C5, caballo E3, torre B1, caballo por F1, torre por F1, alfil E3, rey G2 y caballo por D4. Aquí, o sea, Anand no tenía muchas opciones y pues simplemente pues estaba quizá intentando esperar a que el mexicano Cisniega se equivocara de alguna forma, ¿no? Igual el nombre pesa muchas veces. Torre 1, torre F2, rey H3. Y aquí Cisniega termina la partida en 2 jugadas. Y si puedes ver la jugada, pues me dicen en los comentarios. Puedes parar el video ahora. Y bueno, la jugada es torre por. Y después de rey por, caballo F3, pues tenemos 2 peones de más, tenemos pieza de más. No pieza de más, pero tenemos posición de más. Y es muy fácil ganar para las negras. Y bueno, estas son las 3 partidas que quería mostrarles. Y demuestran mucho que ese gran jugador mexicano, pues quizá tenía mucho futuro, ¿no? Se retiró quizá un poco joven en el 93. Y las últimas partidas las tuvo con jugadores mexicanos que aún pues están dentro del ajedrez, ¿no? Con, por ejemplo, nombres como el gran maestro Gilberto Hernández, de Florentino Garméndez, de Martín del Campo, entre otros, en sus últimos torneos. Y nada, queríamos dedicarle esta semana a Cisniega, pues por su quizá contribución, ¿no? Al ajedrez que tuvo mexicano. Ahora, si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, donde ahora tendremos mucho más contenido, quizá más emocionante, conforme va pasando el año. Y nada, también creé un estudio en Lichess, en el que puedes entrar, está el link abajo, donde vas a poder ver estas partidas y 2 partidas más que creo que fueron muy buenas de Marcel. Y nada, muchas gracias por escucharme, que tengas un buen día.